El final de un ciclo. Creo que en la plática de ayer dejamos planteada una pregunta sin dar una posible respuesta, afirmó el anciano. Al dar comienzo la nueva entrevista, ¿quién mató al licenciado Colosio? No fuimos los del Círculo y estoy seguro de que tampoco fue el licenciado Salinas. ¿Usted conoce el criterio de los guardianes de tradición sobre este crimen? Sí, respondí. Para ellos ese asesinato, al igual que toda la suerte de nefastos acontecimientos que ocurrieron en esa época, formaba parte de un complot organizado por las fuerzas que encarnan el mal sobre la tierra, desde los narcotraficantes hasta las sectas de magia negra. Todo ello, con la finalidad de impedir que florezca en México una nueva cultura que habrá de permitir a la humanidad alcanzar un mayor nivel de espiritualidad. Pero si nos metemos a especular sobre este asunto no vamos a terminar nunca. Mejor si le parece vayamos al tema que nos toca analizar el día de hoy, el gobierno de Zedillo. ¿Qué opinión tenían usted y Fidel Velázquez sobre él y cómo fue su relación con este presidente? Sabíamos que era gris y mediocre, pero ignorábamos que era hipócrita y taimado. El licenciado Salinas le había asegurado a don Fidel que antes de dejar el trono informaría a su heredero de la existencia del Círculo Negro y le haría entrega del ejemplar de la Real Constitución que poseían los monarcas. No podemos saber si cumplió su promesa, yo me inclino a suponer que sí. El caso es que cuando a los pocos días de su toma de posesión el doctor Zedillo se entrevistó con don Fidel, asumió la actitud de no tener conocimiento alguno de la existencia de una real constitución, afirmando que él sustentaba la legitimidad de su mandato en el hecho de haber salido triunfante con un amplio margen en unas elecciones totalmente limpias. Don Fidel comprendió que se estaba desconociendo la autoridad del Círculo Negro y que se pretendía acabar con el sistema político que nos regia. ¿Y cómo reaccionaron ustedes?, pregunté. Aún tenían el absoluto control de la CTM y si bien ya no eran los dueños absolutos de la CNC y de la CNOP, supongo que aún conservaban un parcial control de estas organizaciones. Todavía podían darle una buena movida de tapete al presidente. Le repito una vez más que la política es el arte de lo posible. Estábamos apenas analizando las alternativas que teníamos, cuando el 19 de diciembre de 1994 estalló de improviso la peor crisis económica en la historia de nuestro país. Ese día se produjo una masiva retirada de inversiones extranjeras, lo que originó una reacción de pánico en los mercados financieros que se tradujo en una generalizada huida de capitales, cierre de empresas, desempleo, miseria y delincuencia, entre otras muchas cosas. Esta crisis ocasionó un cambio radical en lo que respecta a los factores reales de poder político. Las organizaciones del partido que controlaban a las fuerzas sociales perdieron gran parte de su importancia. En el sector obrero hubo despidos al por mayor, en el campesino abandono de tierras y migración al extranjero y en el popular falta de oportunidades y de crecimiento. Los factores determinantes de poder no eran las organizaciones del partido que controlaban a las fuerzas sociales, sino los organismos financieros internacionales. El monarca, presidente o como quiera usted llamarle, pasó a ser, y lo hizo de muy buen grado, un simple empleado de esos organismos extranjeros. La nación había perdido su soberanía. La habrá perdido el gobierno, pero no la nación. Replique. Creo que ahora sí no está usted tomando en cuenta que México es mucho más que sus políticos y su economía. Cuando en un futuro, que ya no debe estar muy lejano, surja un poeta de la altura de Nezahualcóyotl o de Homero, escribirá una epopea que contenga el relato de la guerra que libró México en esas fechas para preservar su memoria histórica y su identidad como nación. Ahí se narrarán los rituales que practicaron los guardianes de tradición para salvar a México, la actuación decisiva que tuvo en esta guerra la más sabia y poderosa pareja de
mexicanos, el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, así como la invaluable ayuda que recibimos del más allá por parte de nuestros héroes y santos del pasado, y desde luego la que ha sido siempre a lo largo de nuestra historia la más importante y determinante ayuda, la proveniente de la intervención directa de la Virgen de Guadalupe. Mientras yo hablaba con exaltado ánimo, la expresión del rostro del anciano fue cambiando, de reflejar una amarga frustración a manifestar un moderado optimismo. Ojalá tenga usted razón, afirmó. El caso es que a partir de esa crisis el control de nuestra economía y también de nuestra política pasó a depender de decisiones tomadas en el extranjero. Muy pronto don Fidel y su servidor nos dimos cuenta de hacia donde quería conducir el doctor Zedillo el rumbo del país, atendiendo a las órdenes de sus amos, a la implantación de una democracia de corte estadounidense, en la cual los ciudadanos pueden escoger con absoluta libertad entre tomar Coca-Cola o tomar Pepsi Cola, o sea entre dos partidos que siguen exactamente la misma política, con tan solo algunas variantes menores, como el diferente color de las corbatas de sus candidatos. En realidad el doctor Zedillo no estaba sino continuando por el camino iniciado en forma titubeante por el licenciado de la Madrid y luego abiertamente seguido por él. Licenciado Salinas, neoliberalismo en lo económico y en lo político. Aún no me ha explicado cuál fue la conducta que resolvieron adoptar usted y Fidel Velázquez después de que Zedillo desconociera la existencia de una real constitución y negara toda autoridad al círculo negro. Comprendimos que ya nuestro tiempo había pasado, que no teníamos ninguna posibilidad de modificar el curso de los acontecimientos y que no nos quedaba sino convertimos en simples espectadores. Actuando muy mañosamente, el doctor Zedillo fue utilizando sus facultades de monarca para ir demoliendo la institución de la monarquía. Como le he explicado, esta institución estaba sustentada en el hecho de que los hilos del poder eran propiedad del círculo negro y posesión del monarca. Le he contado también que el licenciado Salinas logró apropiarse de buena parte de esos hilos al ir colocando en las organizaciones del partido a gente de su total confianza. El doctor Zedillo se dio antes que nada a la tarea de ir sacando de las organizaciones del partido a cuanta persona había puesto el licenciado Salinas. Una vez logrado esto, afirmo públicamente, y lo hizo efectivo, que debía establecerse una sana distancia entre el partido y el presidente. El partido se quedó así sin cabeza, sin dirección, ya no lo controlaba nadie, ni el monarca ni el Círculo M. Salinas. Y esto ocurrió justo en el tiempo en que, como consecuencia de la crisis económica, se producía una enorme pérdida de poder real en las organizaciones que estructuran al partido. Como le decía, el vacío de poder generado por el descabezamiento y la pérdida de fuerza del partido fue llenado por los organismos financieros internacionales, o más exactamente por quienes integran los grupos que son los dueños de la economía mundial, los cuales pudieron así imponer abiertamente a nuestro país todas sus directrices, contando desde luego con la servil anuencia del doctor Zedillo. Con voz que denotaba una profunda tristeza el anciano concluyó su exposición. Se aproximaba el final. Don Fidel entró en depresión. Sintió que aquello por lo que había trabajado toda su vida estaba por desaparecer. Tuvo la fortuna de morir antes de presenciar el total derrumbe del sistema político que habíamos construido con tantos esfuerzos. En las elecciones de 1997 el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados y la jefatura del gobierno de la capital de la República. El sistema inició su agonía, ya el monarca no podía decretar las leyes que estimase pertinentes y ni siquiera mandar en la ciudad en donde residía. 1998 es el año de la muerte del sistema político concebido en 1929 y nacido en 1946. El año 2000 fue el año de su entierro, al perder el PRI la presidencia de la República. El anciano guardó silencio.
Su expresión y en general su actitud eran las de una persona que asiste al funeral de un ser querido. No sin cierta pena me sentí obligado a puntualizar ciertos aspectos de su análisis con los que no coincidía. Discúlpeme, pero la explicación que usted acaba de dar llevaría a la conclusión de que la derrota del PRI y el triunfo de Vicente Fox fueron resultado de una decisión tomada en el extranjero, supongo que concretamente en los círculos de poder político y económico de los Estados Unidos. Sinceramente creo que esa es una simplificación que deja a un lado los factores en verdad determinantes que propiciaron el colapso del anterior sistema político. Independientemente de que a esto haya contribuido, en alguna medida, la intervención de esos círculos de poder extranjeros. ¿Cuáles fueron esos factores determinantes?, preguntó el anciano. Fueron dos. Uno de ellos el nivel de maduración política alcanzado por la población del país a partir del despertar de conciencia iniciado en 1968. Esta maduración política de la nación que llevó a cambiar un sistema autoritario de gobierno por otro un tanto democrático no fue algo privativo de México. Como resultado de esa toma de conciencia planetaria que se dio en el 68 se generaron cambios similares en buena parte del mundo, en la Unión Soviética, en los países de la Europa del Este, en España y en Latinoamérica. Lo extraordinario de estos cambios es que se dieron sin la necesidad de derramamiento de sangre. Antes de que ocurrieran nadie hubiera podido imaginar que, por ejemplo, en Rusia desapareciera el régimen comunista, sin que fuese necesaria una revolución o una guerra mundial. En igual forma, en México nadie creía que el PRI pudiera dejar el poder sino mediante una revolución. Su amigo Fidel Velázquez siempre lo dijo, por medio de las balas fue como llegamos al poder y solo con balas nos podrán sacar. Al ver que el anciano no intentaba formular una réplica, continué exponiendo. El otro factor que propició el cambio tal vez será considerado por mucha gente como increíble, pero el hecho es que tanto en lo personal como en lo nacional se da siempre la intervención de factores provenientes del más allá que son muchas veces los que determinan los acontecimientos. Supongo que usted habrá leído Los Miserables de Víctor Hugo. Sí, por supuesto. Tal vez recuerde entonces cuál es la explicación que da Víctor Hugo de por qué Napoleón fue derrotado en Waterloo. La verdad no, pero sí sé que esa batalla, que era decisiva para preservar su corona, la perdió Napoleón, porque uno de sus generales no fue capaz de cumplir la orden que había recibido de impedir que el ejército prusiano se aproximase al campo de batalla de Waterloo hasta que los franceses no hubiesen vencido al ejército inglés que comandaba Wellington. Y fue justamente cuando los ingleses comenzaban a desbandarse después de largas horas de un feroz combate, cuando llegaron los prusianos y derrotaron a los franceses. Pues no es esa la explicación que da Víctor Hugo, afirmé. Según él lo que pasó es que Dios base estaba comenzando a cansar de todo el desbarajuste que había armado Napoleón y decidió intervenir, para lo cual hizo que cayese una ligera llovizna al amanecer del día en que iba a efectuarse la batalla. Esto ocasionó que se enlodase un poco el terreno y que se dificultase la movilización de la artillería francesa, obligando a retrasar el inicio de la batalla. Esta pérdida de tiempo resultaría fatal para Napoleón, pues permitió que llegasen los prusianos antes de que los franceses terminaran de vencer a los ingleses. El anciano esbozó una escéptica sonrisa y preguntó: ¿y en este caso cuál fue la llovizna que originó la derrota del PRI? Según los guardianes de tradición, los espíritus de dos valiosas mexicanas del pasado, Sor Juana Inés de la Cruz y Catalina González, una heroína de la Guerra de Independencia, fueron las que propiciaron que se conjuntaran una serie de fuerzas espirituales que permitieron poner término a un sistema político que consideraban en extremo corrupto y autoritario. Muy poética explicación, pero a mi juicio del todo fantasiosa, afirmó el anciano.
Bueno, pues creo que hemos llegado al final de lo que deseaba informarle. Sin embargo, le agradecería que tuviésemos una última entrevista, pues me gustaría hacer una especie de síntesis de lo que hemos platicado y llegar a algunas conclusiones. ¿Puede usted venir mañana? Sí, desde luego.